Buenas tardes. Gracias por su asistencia a la segunda sesión del quinto ciclo de conferencias de título global La libertad de conciencia, filosofía, ciencia y derecho. Ya en la primera sesión, José María Güera expuso la complejidad conceptual que plantea este tema. Pese a ello, la libertad de conciencia hoy forma parte de los derechos humanos fundamentales, algo que podemos pensar que ya está resuelto en su faceta jurídica, pero no es así. No cabe duda que estar en el momento actual ha sido fruto de un largo proceso histórico, donde podemos destacar algunos hitos. El Edicto de Nantes de 1598, la Carta de Derechos y el Acta de Tolerancia de 1689 en Inglaterra, la Declaración de Virginia de los Estados Unidos de 1776, la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano y la Francia revolucionaria de 1789. Importantes avances, pero constreñidos al ámbito de lo religioso y con limitaciones de su universalidad. Será la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 18, la que recogerá el derecho a la libertad de conciencia. Expresamente, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. En España, hasta 1869, no se legisla sobre libertad de cultos, y lo hace de una forma colateral a reconocer la libertad de los extranjeros a mantener sus cultos, pensando en los protestantes que llegaban a España, y ya por extensión se permitió a los españoles. La única vez que de forma expresa se reconoce el derecho a la libertad de conciencia será en el artículo 27 de la Constitución de 1931. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a la exigencia de la moral pública. No ocurre así en la actual Constitución de 1978, que no asumió la relación de textos internacionales y habla de libertad ideológica, religiosa y de culto. Artículo 16. 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento de orden público protegido por la ley. Aunque jurídicamente estaría incluida al ser obligatoria una interpretación acorde con los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, y en España en 1977 firmó el Convenio para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, ratificado en 1979 y cuyo artículo 9 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Tampoco podemos olvidar la confusión existente en torno a ese término, y así, solo por hacer referencia a algunas noticias recientes, tenemos que el Parlamento Europeo concede el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la lucha del pueblo ucraniano y lo justifica por su heroica defensa de sus creencias. Algo similar podría alegarse sobre la firme defensa de la creencia islámica a los yihadistas, o los informes del llamado Observatorio de la Libertad Religiosa y de Conciencia, un entramado confesional católico que considera que una simple alusión a la laicidad o una denuncia a los privilegios simbólicos, económicos o educativos de la Iglesia Católica es suficiente para incluir a Granada laica entre quienes vulneran esa libertad de conciencia. Por tanto, no se trata solo de una cuestión jurídica y legal,
que es algo fundamental, sino que legislar sobre la libertad de conciencia requiere un marco ideológico y cultural, la asunción de unos valores y actuar ante nuevas formas de control de la conciencia, algo cada día más necesario cuando estamos viviendo en una sociedad del espectáculo y de la posverdad, donde lo racional, el pensamiento crítico, la reflexión, han dejado de ser instrumentos valiosos de análisis en nuestra vida y en nuestra sociedad. Por eso, aún hoy seguimos sin disfrutar esos derechos y se siguen vulnerando. Un derecho que requiere algunas condiciones, una de ellas la de un Estado laico, no la única, pero sí básica y consustancial. Y para hablarnos sobre cómo lo afrontamos jurídica y legislativamente, contamos con Pablo Laguna Sánchez, sociólogo, que desde que estaba en el instituto se incorporó al movimiento laicista y lleva media vida meditando y trabajando en ello. Ahora voy a contar que Pablo Laguna es miembro del equipo técnico de Europa Laica, responsable de los observatorios de la medicina, sociólogo por la Universidad de Granada y magíster por la Complutense de Madrid. Se desempeña como consultor especializado en innovación pública. Ha trabajado en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de Uruguay y los parlamentos uruguayo y vasco. Actualmente consejero de la Fundación Bosch Orwell, que trabaja en el ámbito de la innovación en la industria cultural y creativa. Bueno, esto con respecto a Pablo. Y permitirme que antes de darle la palabra les recuerde que este ejercicio histórico en defensa de la libertad de conciencia y del Estado laico requiere un esfuerzo colectivo. Y es por esto que aprovecho para llamar a su conciencia y recordarle la importancia de asociarse y potenciar el movimiento laicista. Hay hojas de afiliación en la mesa de la entrada. También les recuerdo que justo en una semana, el jueves 10 a las 7 de la tarde, nos concentraremos a las puertas de la catedral para reclamar al gobierno que cumpla sus compromisos y anule el expolio de patrimonio público realizado por la Iglesia Católica con la inmatriculación. Y por último, invitarles a la próxima sesión del ciclo que nos aportará un análisis de la conciencia desde un punto de vista más biológico, que estará a cargo de otro joven, Ismael Román Moreno, biólogo formado en nuestra facultad. Y ahora, Pablo, muchas gracias, Tony. Yo me voy a levantar, porque así tengo los nervios de una... Casi inquieto de pie. Primero que todo, agradecerle a Granada Laica, al Seminario Galileo Galilei y a Unilaica por la oportunidad de dirigirme a ustedes y hacerles esta presentación. Y agradecer la presentación porque casi es el guión de todo lo que les voy a contar. Ahora voy a desarrollar muchas de las cosas que ha adelantado Tony. Perdón. Sí. Los que estamos aquí nos conocemos, sabemos que esto no es mío. Es de Manolo Navarro, que le tocaba a él hacerlo y ahí no se encuentra en condiciones físicas de hacerlo, ¿no? ¿Qué cosa de Manolo esto? Gracias, Manolo. Bueno, pues apuntar para remarcar lo último que ha dicho, la importancia de asociarnos. Bueno, yo no soy jurista, ¿no? La presentación que voy a hacer hoy tiene mucho de jurídico, pero yo no soy jurista. He asesorado en parlamentos, he trabajado también en algún gobierno y bueno, la experiencia que tengo ha sido en el desarrollo de leyes y decretos, pero desde una cuestión más de lo social, ¿no? De todo lo que tiene que ver con juntar a la gente y que colectivamente se hagan cosas. Y es muy importante siempre, y yo siempre he tenido muy presente en toda la labor que he hecho, a los movimientos sociales, los colectivos, sea del ámbito que sea. En cualquier ámbito, sea cultural, científico, cualquier cosa, siempre va a encontrar asociaciones patronales, de trabajadores, civiles, de personas interesadas en la temática que sea. Eso es muy importante. Entonces, remarcar la invitación a que, en este caso, es con el tema de las inmatriculaciones, que yo le añadiría las inmatriculaciones clericales,
porque la inmatriculación es un procedimiento jurídico, es un procedimiento de registrar por primera vez un bien que no estaba previamente registrado, y eso sucede habitualmente, pero el asunto es que estas son ilegítimas, es que estas son en una situación de privilegio, y eso es lo que está mal, y eso es lo que reclamamos como movimiento laicista, y lo reclamó mucha gente. Esto es una aclaración que siempre que intervengo en público me gusta decirlo. Esto no es una asociación de ateos, es de laicistas, en la que coincidirán ateas y ateos, pero también, y el último evento sobre inmatriculaciones que ha sucedido en España lo ha organizado Redes Cristianas. O sea que aquí lo que nos estamos manifestando es contra una injusticia cometida por la jerarquía eclesiástica en este caso. Bueno, hecho este apunte, ahora sí, entramos en la cuestión que hoy nos trae aquí. ¿Cómo se regula la libertad de conciencia? Bueno, primero que todo, plantearnos qué es regular, ¿no? Regular es tan sencillo como poner reglas o normas sobre algo, sobre alguna cosa. Entonces, eso es un proceso eminentemente jurídico, y a mí me gusta seguir el principio de jerarquía, que es muy importante, el principio de jerarquía jurídica, porque esto te permite ordenar, en este caso del nivel internacional al supranacional, nacional, regional, local, con toda la complejidad que ello conlleva, pero bueno, nos permite ordenar un poco las ideas, porque siempre va de lo general a lo concreto. Entonces, la presentación la voy a ordenar en función de esto, pero, como les decía al principio, yo no soy jurista y yo también tengo esta otra perspectiva muy presente, es que es un proceso social. Las leyes sí tienen que participar abogadas y abogados, seguro que va a haber juristas de por medio, pero las leyes son para todas las personas y, por tanto, todas tenemos que intervenir de alguna manera. Más adelante comentaré sobre estos principios que me parecen muy importantes a este respecto, el de participación y el de transparencia. Y, bueno, cómo esto ha ido afectando las diferentes normas que ahora algunas voy a presentar. Y poner reglas y normas sobre algo. ¿Sobre qué? La libertad de conciencia, lo que estamos hablando ahora. Y eso, ¿qué incluye? ¿Qué regular? Bueno, eso es otro de los apartados, con eso es con lo que terminaremos, que les voy a presentar. Antes que nada, un poquito de antecedentes. Y los mencionaba más de los que se incluían. Mencionaba Tony con palabras de Manolo. Bueno, este no estaba. En 1215, en Inglaterra, se publica la Magna Carta Libertatum. Este es el primer documento que tiene un poquito de corsé, en este caso, al rey de Inglaterra, ¿no? Es muy básico, simplemente habla de libertad y poco más, pero básicamente lo que dice es que el rey no puede encarcelar arbitrariamente a cualquiera. Un proceso justo, un juicio y demás. Entonces, esto es, digamos, el antecedente más primitivo que podríamos llegar a citar, y que no habla de conciencia ni de nada concreto, pero ¿por qué no me pueden encarcelar porque le ha apetecido al señor rey? Después, y si esto sí estaba mencionado, el edicto de Nantes. Aquí ya empieza a suceder lo que hasta el día de hoy tenemos presente, y es que cuando hablamos de libertad de conciencia casi siempre está presente la cuestión religiosa. Y es que hasta ahora, de hecho, la normativa muchas veces era exclusivamente con respecto a la cuestión religiosa. Otro tipo de convicciones no se han regulado. Y de hecho, hoy día en España, pues, así sigue siendo. Pues bueno, el edicto de Nantes básicamente lo que hacía en Francia era que, siendo el Estado católico, pues se transigía, se permitía el protestantismo, ¿no? Se les daban pues, algunos derechos, incluso podían ser funcionarios, y bueno, pues algunas cuestiones. Después yo me salto, creo que he citado la declaración de Virginia, ¿no? Que era la de Estados Unidos, alguna cosa. Bueno, esos son antecedentes de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia, ¿no? Es junto con la Declaración de Virginia y bueno, la independencia de Estados Unidos y algunos otros documentos, primos hermanos unos de otros, de esas fechas, fueron los antecedentes de los derechos humanos. Pero en esta Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano nos encontramos ya alguna concreción un poquito más en fin, que empieza a haber un redactado más refiriendo a lo que es la libertad de conciencia, ¿no? Porque en estos anteriores
pues ya digo, no es tanta generalidad. Aquí sí que se habla de que nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, pero ya no solo religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público. Es decir, bueno, este principio nos lo vamos a encontrar desde ese momento en adelante, con una u otra redacción, ahora veremos varias, siempre presente. Deciros, a lo mejor alguna cosa se ve regular. Yo esta presentación la había hecho con una tipografía maravillosa que se llama Granaína Font y que es la tipografía que veréis en los carteles de las calles de Granada, normalizada, pero bueno, en este ordenador pues no está, la Universidad de Granada no la tiene entre sus fuentes, pero pasaré luego, porque hay gente tomando esto, pasaré esta presentación, estará publicada y podéis acceder a ella. Seguimos. Entonces, bueno, veis que ahí se desajusta un poco. Principio de jerarquía, empezamos por arriba. En derecho internacional nos encontramos pues, en Naciones Unidas, ya llegamos sí a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mencionaba el artículo 18, bueno, antes del artículo 18 ya se menciona, en el artículo 1 se menciona la conciencia. Se menciona, no la libertad de conciencia, pero sí que ya el artículo 1, fijaos hasta qué punto es importante de lo que estamos hablando, que ya los propios derechos humanos lo reconocen en su primer artículo, que todos los seres humanos están dotados de razón y conciencia. Esto es definitorio, esto es lo primero. Por eso hablamos en el movimiento laicista, o por lo menos en la Europa laica, de que la libertad de conciencia es la base de los derechos humanos. Esto es lo que nos diferencia, y ahí ya con Ismael y en la siguiente conferencia podemos discutir un montón, del resto de animales. Esto es lo que nos diferencia. Nuestra capacidad de tener conciencia, de razonar y de tener una concepción del mundo. No solo una conciencia de ti mismo, sino una cosmovisión. Bueno, aquí podríamos entrar en mucho detalle, pero aquí en los derechos humanos se recoge de esta manera. Y luego sí, el artículo 18 que habla específicamente de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ya, como les decía, ¿no? Antes se venía hablando básicamente de religión, pero aquí ya sí que se hizo de esta manera más genérica. Y bueno, y se habla de que esto afecta y que se puede ejercer en la enseñanza, en el culto y la observancia. Bueno. Es importante también de aquí señalar esto, manifestar. La libertad de expresión está íntimamente vinculada a la libertad de conciencia, íntimamente vinculada. Entonces, ahora veréis que lo hemos incluido también en otras referencias posteriores. Bueno, seguimos. Bueno, antes de entrar a esto, fijaros, yo aquí he ido poniendo el escudo de cada una de las organizaciones, estados o lo que sea, de las normas a las que voy a ir haciendo referencia. Naciones Unidas, después de sacar la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues se creó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ¿vale? Sería como una suerte de órgano de control que se encarga de la observancia del cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues después de los derechos humanos sabréis que hubo muchas críticas, estamos hablando del momento en el que el mundo dividido en dos, Unión Soviética, comunistas, capitalistas, etcétera, y se consideraba bastante insuficiente en algunas cuestiones y se sacó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como una especie de prolongación. Y aquí se incluye otra cuestión que es muy importante para el movimiento laicista, la no discriminación, especificar el derecho a la no discriminación. El movimiento laicista, uno de los principios fundamentales para entender esto es el tema de la igualdad, pero es que además la igualdad la entendemos como no discriminación. Así es como se entiende a la hora de plantear el principio de laicidad. No discriminación en función de ninguna cuestión de conciencia al final, ¿no? También hay otras, pero aquí señalo de conciencia también. Vale, seguimos. Y ahora ya empezamos a aterrizar, por supuesto, me he circunscrito a la normativa que nos afecta, así que vamos llegando ahora a Europa, pero primero que todo, fíjense que estos logos no sé si les suenan. No sé si aquí alguien identifica esto, de qué puede ser, y esto otro. Porque no, pues no es la Unión Europea, no. Esto es el Consejo de Europa, que abarca, pues no me acuerdo, 40 y tantos, 50 estados. No es la Europa de los 27 o los que seamos ahora. Esto es el Consejo de Europa, que sería, digamos, más a nivel, pues eso, territorialmente se entiende por Europa, que es más allá de la Unión Europea,
y que tenemos la Convención Europea de Derechos Humanos, que es la norma fundamental por la que, bajo la que juzga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿vale? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene jurisdicción sobre, más allá de la Unión Europea, por supuesto todos los estados de la Unión Europea también, pero va más allá, pues se rige por esta convención que incluye en su artículo 9 la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, expresamente. Esto es un artículo dedicado a eso. Y tiene dos puntos en los que lo describe, ¿no? De una forma, pues, muy parecida a la de los derechos humanos. Aquí no destaco nada porque es una cuestión muy así, similar totalmente. Y deciros que habla, bueno, todo lo que incluye la libertad de conciencia y cómo está vinculada a esta libertad de expresión, ¿no? Como el manifestar las convicciones, la religión o las convicciones, pues no debe suponer ningún tipo de restricción, discriminación, etcétera, ¿no? Entonces, esto de aquí para abajo lo vamos a ver también en muchos casos copia y pega. ¿Ya? En adelante va a ser igual. Tanto que, de hecho, si llegamos, y ahora esto sí, les sonará, aquí chiquitita está la bandera de la Unión Europea. Bueno, pues la Unión Europea tiene la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y tiene una absolutamente desconocida Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales. Que quizá habría que azuzarla un poco y hacerla salir un poco más a la luz y que hiciese algunas cositas más. Pero bueno, tiene esa agencia que se dedica a la observancia del cumplimiento de los derechos fundamentales y en su artículo 10, pues básicamente copia y pega el de la Convención Europea de Derechos Humanos, ¿no? Copia y pega el punto 1, no copia el punto 2, pero sí que luego lo incluye en una especie de desarrollo interpretativo de esta norma, lo copia y dice, bueno, lo que decía la Convención Europea de Derechos Humanos en el punto 2, pues este punto 1 se tiene que interpretar como que incluye también ese punto 2. Y lo que vienen a añadir es este otro punto, es decir, sería esto, que la Unión Europea asume esto tal cual y le añade esto, la objeción de conciencia. Además, de una forma totalmente genérica. La objeción de conciencia se reconoce como derecho conforme a lo que digan las leyes nacionales, pero se lo reconoce como derecho, así en abstracto. O sea que, al final de cualquier cosa que hagamos, vamos a tener que tener esto en cuenta. Vale. Y llegamos a las normas nacionales. Aquí deciros que no solo me decís un poquito a lo que nos afecta, sino que vamos a hacer un poquito de derecho comparado. ¿A alguien le suena este escudo? Estamos aterrizando en España. Pero... Bueno, estamos ahí. Este sería el vigente con la PEPA, con la Constitución Española de 1812. Y la PEPA recogía esta es la entradilla, o sea, nada más empezar, lo primero que incluye antes de entrar en ningún desarrollo articular, tenemos que se sanciona la Constitución por don Fernando VII por la gracia de Dios. Allá desde va el rey y luego Dios. Ya, así es como empieza la cosa, ¿no? Esa es la primera Constitución española, pues es esto. Por liberal es muy conocida, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, liberal hasta ahí. Pero es que luego ya, una vez entrando en el preámbulo, porque esto es el texto de sanción, ¿no? Esto es el rey sanciona. Bueno, pues ya el rey sanciona dice Dios. Pero es que luego, cuando entramos en el preámbulo dice que en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad. Bueno. Aquí ya estamos viendo que, claro, si las constituciones modernas lo que citan son que por encima de la Constitución lo que está es básicamente los derechos humanos y las convenciones al respecto que firme el Estado, pues aquí no. Aquí por encima de la Constitución está la ley divina. Y luego ya... Vale. Pero entramos ya al articulado. Y el articulado pues no se queda corto al respecto y plantea que la religión de la nación es la católica. Pero no lo dice de cualquier manera. Dice es y será perpetuamente. Y no la católica apostólica, romana, única y verdadera. Así del tirón.
Bueno, dice más cosas. Y aquí ya empieza a ver por fin esa fama de la Constitución liberal, la primera que, bien, de dejar atrás el antiguo régimen, por fin algo que tiene que ver con la libertad de conciencia y que se reconoce. Tenemos que ser católicos, pero bueno, tenemos libertad de imprenta, tenemos libertad de expresión al final, ¿no? Podemos escribir, imprimir y publicar las ideas políticas que queramos. Pero esto sigue ahí. Los católicos somos. Tú dirás lo que quieras, pero eres católico. Seguimos. Y ahora ya, no sé si esto les suena. Este ya es otro escudo, es también español, les sonará, pero si se fijan aquí arriba, no hay una corona. Es republicano. Es republicano. Es republicano. Entonces, ¿de qué constitución estaremos hablando? Pues no. O la primera. Estamos hablando de la del 69, que estaba citando antes también Tony, y que dice que la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. O sea que ya todavía hemos llegado a la república, pero todavía no tan rápido. No tan rápido, que aquí costó un poquito más la cosa. La primera república en 1873. Bueno, Sí. pues sí, pero que esta constitución era la vigente. Entonces, tenemos que se obliga a mantener el culto, pero ya cualquier culto está garantizado. Esto es lo que decía antes Tony, con las palabras de Manolo, que cualquier culto está garantizado a los extranjeros. Y luego alguien se dio cuenta y dijo, bueno, si alguno de los españoles profesara otra religión, pues también. Pero ya vino una población que pudiera haber quedado una redacción única, todos, no, con los extranjeros y también los españoles se mejor. Pero bueno, así que lo redactamos, y así se lo aprobamos. Lo mismo, lo que os decía, el tema de la libertad de expresión, pues nada, también se restringe la censura y ninguna ley, ni la autoridad ni nada más podrán establecer censura. Así que, bien, seguimos, por lo menos eso ya parece que ahí se fue consolidando y ya cuando llegamos a este momento, al 69, tenemos esto. Vale. Otro artículo que habla de esto, con esto ya es menor, que lo voy a saltar porque tengo más diapositivas que minutos, así que ahora ya sí llegamos a la del 31, ha cambiado un poquito el diseño del escudo, pero muy brevemente, es ligeramente diferente. La Constitución Española del 31 recoge en el artículo 25 el principio de no discriminación. Eso es una cuestión importante porque en los anteriores además no estaba tan claro. Estaba la libertad de prensa, que no censura, que vale muy bien, pero aquí sí se recoge la Constitución Republicana del 31, recoge que no puede haber privilegios jurídicos en función de nada, ni de sexo, ni de clase social, ni de ideas políticas. O sea, el principio de no discriminación, lo que decía, con otra redacción, pero ese. También plantea, y aquí es muy interesante porque la Constitución del 31 es bastante reglamentista en algunas cosas y muy genérica en otras, porque es bastante cortita, pero en las cuestiones que nos afectan es bastante reglamentista. Y plantea que las confesiones religiosas serán consideradas asociaciones, es decir, las circunscribe al derecho privado, al ámbito de lo privado. Es importante porque hasta entonces eran prácticamente una administración pública y los poderes lo pudieron hacer. El Estado no mantendrá económicamente a la Iglesia. Establece específicamente la no financiación. Pero es que además, y por eso decía lo de que es reglamentista, da un plazo para extinguir el presupuesto. No les dice, se ha acabado la financiación. Dice que en 2 años. En 2 años se terminó el presupuesto de cero. Bueno, aquí en algún momento se habló de que con los acuerdos que iban a pasar 3 años hasta la suficiencia económica, con 40. Vale. Otra cuestión que incluye, quedan disueltas las órdenes religiosas que tengan, además de los 3 votos canónicos, otro de obediencia a la autoridad distinta de la legítima del Estado. Esto sabréis que tiene nombre y apellido, y esto es disolver la Compañía de Jesús. Los jesuitas queda disuelta esa orden. Pero te incluye además que para las demás, tampoco te creas que ya están libres y exentas, no. Se disuelve cualquier otra también que suponga un peligro para la seguridad del Estado. La Compañía de Jesús desde la Constitución, fuera. Pero luego además, si alguna otra pudiera suponer un peligro para la seguridad del Estado, me queda loco, o sea que ir así venía peligro. Bueno,
Lo que decía de que son una asociación, se tienen que registrar en un registro del Ministerio de Justicia. No pueden en la República Española, no pueden adquirir bienes más allá de lo que necesiten para su vivienda, para pues eso, las órdenes religiosas, pues, para los curas, las monjas, lo que necesiten, vale, hasta ahí. Pero no van más allá. Y es que tampoco pueden ejercer la industria, el comercio y la enseñanza. Son órdenes religiosas. No pueden, y esto hay otras constituciones que lo tienen también con otra redacción, no pueden hacer luz. Sumisión a la ley tributaria, rendir cuentas, además, es decir, todo esto y además rendir cuentas. Y como resultado de esto, como algunas se disolverán, pues los bienes se nacionalizan. Y llegamos a cómo regula específicamente la libertad de conciencia. Lo incluye. Incluye un artículo dedicado y aquí habla de la libertad de conciencia. Ya aquí no le pone los apellidos de, por lo menos en este primer inciso, ya no habla de religión, de otras, no. Libertad de conciencia. En un sentido que lo abarcaría todo lo demás, ¿no? Pues la garantiza y establece, nuevamente, reglamenta desde la propia Constitución una cantidad de cosas. Los cementerios también serán laicos, ¿no? Exclusivamente civiles, no se pueden separar recintos. Ahora, a día de hoy, estamos teniendo muchos debates en Madrid, me parece que ha sido uno de los últimos sitios porque hay una comunidad musulmana muy contenta porque le han reservado una parcela para su enterramiento, una forma, pues, segregación en función de la religión en los cementerios. Pues, en la Constitución del 31 eso estaba terminantemente prohibido y expresamente contemplado. Bueno, nada, más reglamentaciones que no son tan importantes, bueno, son importantes, condicionan todo, pero vale. Volvemos a la corona, pero además a Grecia, ¿no? La vigente, la del 78, la todavía hoy, aunque sea del siglo pasado, y me gustaría preguntar antes de entrar en el detalle, de aquí, porque hay varios pitos, de aquí, ¿quién ha tenido oportunidad quién no ha tenido la oportunidad de votarla? No la ha hecho bien, uno no por ¿Qué tiene? Es que se lo puedo contar. Joder, tenemos aquí una decena que no hemos podido votar la Constitución. Da igual, o sea, ya no me estoy refiriendo si la habéis votado o no habéis votado, si sí o si no, si tenéis la oportunidad, no de si llegaste ahí, pero si tenéis derecho a votar. Yo no tenía derecho a votar, no había nacido. Y algunos habían nacido, pero todavía no tenían mayoría de edad. Bueno, sigue vigente. Esta es la que nos condiciona y esta es la que incluye, bien, en un primer lugar, el principio de no discriminación, lo establece con una relación habitual, ¿vale? Y llegamos al famoso artículo 16. Este nos afecta un poquito más porque ya incluye la libertad ideológica, religiosa y de culto. No quisieron poner conciencia. No quisieron. Reminiscencia de la Constitución del 31 o lo que se quiera interpretar, pero no se puso. Se puso de esta manera, que vendría a ser homologable a la otra, pero se quiso hacer así. Y es que, claro, aquí cuando se entra en una cuestión reglamentista, que esta vez es mucho más extensa que la del 31, pues bueno, vale, bien, nadie podrá ser obligado a declarar su ideología, eso ya también estaba en anteriores. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Aquí llegamos al artículo mágico en el que la primera parte vaya y pase, está bien. No es lo mismo que plantear que el Estado es laico, no es lo mismo, porque lo único que plantea es que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Entonces estamos hablando de vuelta de religión, no hablamos de más nada, por tanto, con lo cual, pues hay muchas particularidades a tener presentes. Pero es que luego ya viene: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Tenía que aparecer la libertad de conciencia, no, pero la Iglesia con nombre y apellido. Tiene que aparecer, aparece y ahí la tenemos. Todo esto, por supuesto, condiciona, y las interpretaciones, esto es muy interpretable, pero se ha interpretado de una determinada manera, y es que al final, a día de hoy, seguimos teniendo pues un mantenimiento. Esto se ha interpretado como que al final se mantiene el culto, el clero, lo pagamos con dinero público, su sueldo directamente, además de todo lo demás por diferentes vías, ¿no? Europa Laica saca periódicamente un informe que en la última actualización se calcula que ya son más de 12.000 millones, como mínimo 12.000 millones, y como no han protestado seguramente que son muchos más, porque si no ya había salido la Iglesia de mentir, que no son 12.000, que son menos, no han salido a decir nada de eso.
Así que por lo menos 12.000 millones se llevan entre todas las vías de financiación que tienen. Y lo del IRPF es de cada minuto, son 300 millones. Vale. De vuelta, libertad de expresión, no vamos a entrar en detalle de esto, pero se incluye. Y aquí otro artículo importante que condiciona mucho de los debates de hoy en día y por su interpretación, porque además leámoslo literalmente. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres, la madre no, los padres, para que sus hijos, es el español con el masculino genérico, para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. ¿Alguien de aquí que eso tenga que ser en la escuela? Pues aquí se interpreta como que esto tiene que ser en la escuela. Lo tenemos que pagar todos y todas. Pues aquí dice lo que dice, pero nada. Bueno, pues nada. Y fíjense que la única vez que aparece conciencia es aquí, objeción de conciencia. Pero además no aparecerá objeción de conciencia en general como veíamos en la Convención Europea, bueno, la Convención no, en la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. Aparece circunscrita exclusivamente a las obligaciones militares, que incluyen el servicio militar obligatorio, pero bueno, de forma genérica las obligaciones militares. La garantía, pues se establece que la ley regulará la objeción de conciencia. Con lo cual, pues bueno, se recoge en la Constitución la objeción de conciencia, pero solo para esto. O sea que lo demás, pues está totalmente al arbitrio de la ley, aquí no se regula. Vale. Lo que decía, derecho comparado, ¿no? Vámonos a la carta de... Esto sería la Declaración de Virginia del 76, de 1776. Sabéis que la Constitución de Estados Unidos recoge, bueno, básicamente es inamovible y lo que tiene luego son enmiendas, ¿no? Las 10 primeras enmiendas constituyen esta Carta de Derechos, luego consiguieron un porrón de enmiendas más, pero incluyen. Y la primera de la enmienda, ¿no? La primera, o el primer artículo de la Carta de Derechos de Estados Unidos es que ninguna religión tendrá esencia oficial tampoco, como está redactado aquí. Incluye también en el mismo artículo la libertad de expresión al respecto, ¿no? Fíjense bueno, que aquí no, se menciona la religión y la libertad de palabra de imprenta queda de una forma genérica, pero no se habla de ideología, no se habla de... Vale. Lo hacen de esta forma, que al final terminan mencionando religión, pero también es que es de la época. Esto ya estamos retrocediendo un poquito más para atrás a todo lo que os acabo de contar que vino después de los derechos humanos. Entonces, antes. Chino, ¿no? Pues sí. O sea, el escudo de México. La Constitución Política de los Estados Unidos de México. Esta sí que es una constitución realmente. Está más largo. Es del 17, pero después ha recibido reformas por todos lados. Y algunas es interesante, y por eso incluyo en qué momento se ha reformado, porque la tienen todo recogido, todo ordenadito, en qué momento en el diario oficial se ha publicado la reforma. O sea, es una constitución del 17, pero este artículo, por ejemplo, con las relaciones del 11. O sea que es más reciente, por tanto, es una constitución que está bastante actualizada. Bueno, pues los Estados Unidos de México, en primer lugar, este artículo primero, ¿no? No 10, este artículo primero. Pues reconocen los derechos humanos y que estos derechos no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que esta propia Constitución establece. O sea que esto lo señalo porque a continuación veremos algunas cuestiones a este respecto, ¿no? De cuándo se suspenden y cuándo no, qué derechos. Vale, bueno. Lo primero de todo, a diferencia, os acordabais de la PEPA, ¿no? La PEPA, primero de todo, la religión, bueno, Dios y la ley divina. Aquí no, aquí, primer artículo, derechos humanos. Y como segundo inciso de ese primer artículo, la no discriminación. También reformado en el 11. O sea que ya incluye toda la legislación moderna que podemos ver en la Convención Europea de Derechos Humanos y demás. Seguimos. El artículo tercero, o sea, estamos todavía bastante al principio, ¿no? Los primeros artículos, que normalmente son tienen una cuestión de importancia, ¿no? Es la primera vez que aparece la palabra laica. En México, el Estado es laico, pero lo primero que te aparece es que la educación es laica. Esto es una cosa que el propio movimiento laicista lo que digo, nos damos cuenta. Siempre la reivindicación de la escuela laica, empezar por la educación,
es una prioridad que se ha tenido claro, hasta el punto de que, bueno, aquí en una constitución de ejemplo, la de México, pues antes de mencionar que el Estado es laico, ya nos está diciendo que la educación es laica. El Estado no sé, pero el Estado luego lo vemos, pero primero la educación. Universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, pero también laica. Luego ya sí, recién, bueno, se menciona que esto es referido todavía a este mismo artículo, o sea, un inciso especificando que la educación será laica y se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Te lo sigue, está muy reglamentado, te sigue apostillando, ¿no? Y te dice todavía más cosas. Y esto me parece súper interesante y si acaso relaciona un poquito con la conferencia anterior y con una cuestión que quería traer a colación, que es que, bueno, ya está el movimiento laicista, estoy en otro movimiento primo hermano, que es el movimiento escéptico. Bueno, pues aquí la Constitución mexicana plantea que en la educación el criterio que orientará se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. O sea que, claro, ahí hacía la superstición. Bueno, todo esto está aquí contemplado como misión de la educación. Vale. Recién llegamos al artículo 24, que en el anterior se citaba, y es este el que se establece la libertad de conciencia. Aquí menciona convicciones éticas, religión. Como veréis, las redacciones son muy variopintas respecto a cómo regular la libertad de conciencia. A veces se menciona religión, ideología, pensamiento, bueno, hay de todo. Y la religión suele estar presente porque ya vimos que era desde antes. Y de vuelta, en el mismo párrafo ya directamente, la libertad de expresión. Esto es redacción del 13. Vale, no se puede prohibir ninguna religión. Bueno, más detalles. Bueno, esto es interesante. Los actos de culto se celebrarán en los templos. Y esto antes me lo he saltado en la del 31 española. Lo mismo. Autorización del gobierno para hacerlo fuera. Primero, el orden público. Entonces, tú en tu templo, vale bien todo lo que tú quieras. Si lo vas a hacer fuera, pues, como la convocatoria del 10 de noviembre que nos vamos a juntar como estos reclamando las matriculaciones, se lo comunica al gobierno, en este caso a la subdelegación del gobierno, y te dirá si se puede o no se puede, si pasa algo ese día, si hay alguna incompatibilidad porque alguien se está manifestando la contra tuya y orden público primero que todo, y eso lo tiene que garantizar el gobierno y no, a día de hoy pasa, hay conflictos a este respecto, de que alguna vez ha llegado la policía en algún pueblo, de que estaban ensayando lo que fuese procesiones. ¿Qué hacen ustedes aquí? Cortando la calle y demás. Pero no, no puede ser que aquí no tienen que pedir autorización para nada, ¿no? Orden público está por encima de todo. Y el culto se hará en los templos y extraordinariamente fuera. Vale. Como la del 31, las asociaciones tendrán capacidad para adquirir solo lo que necesite, solo los bienes indispensables. Esto tiene una relación diferente, pero con la misma inspiración que la del 31. Este párrafo está reformado en el 92. Y aquí llegamos a lo que citaba con el primer artículo, ¿no? Del tema de en qué casos los derechos humanos qué derechos se pueden restringir, ¿no? Este es un artículo muy largo en el que os extracto esto. En caso de perturbación grave de la paz y otras restricciones, invasión, lo que sea, no podrán restringirse ni suspenderse la no discriminación, los derechos políticos y las libertades de pensamiento, de conciencia, de profesar cualquier creencia. No se puede, en ningún concepto. O sea que establece la libertad de conciencia y además establece que así pase lo que pase, no se puede suspender. Esto es importante. Antes citábamos que le han dado el premio a la libertad de conciencia al pueblo ucraniano. Bueno, el pueblo ucraniano, no sé si son ya 17 partidos que lleva prohibidos, todos los comunistas, pero ya llegaba a prohibir también el Partido Socialista de Ucrania, ha sido cerrado, ¿no? Lo han prohibido. O sea que Ucrania está salada. Le dan el premio. Y le dan el premio. Y le dan el premio a la libertad de conciencia. Y no pueden ni... O sea, y están disolviendo partidos políticos. Y unos cuantos, ¿eh? Bueno. ¿Perdona, puedo interrumpir un momento? Sí, porque... Algo muy básico.
diferencia entre libertad de pensamiento y libertad de conciencia. Me parece estupendo. Cuando termine me lo voy a apuntar. Eso lo vamos, sí, eso es una cuestión a debatir. Es que, claro, tanto de lo general a lo concreto, todas estas cuestiones tendríamos que debatir propuestas y también habría que debatir, pues, justamente todas estas expresiones. ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Cuando hablamos de libertad de conciencia, ¿qué abarca? Incluye la de pensamiento, la de conciencia y religión, porque en otros sitios mencionan la de religión a la misma parte, como que son cosas diferentes, y la de pensamiento y la... Vale, ahora podemos entrar a eso. En México, por fin recién llegamos al artículo 40 a decir que la república es laica. En el 30 decimos que la educación, pero en el 40 recién acordamos de la república entera. Pues, bueno, prioridades. En otras constituciones que hablaremos a continuación se dice en otro momento, ¿no? Pero bueno, aquí la República Mexicana es laica. Para ser diputado, y esto viene más adelante, esto fíjate, desde el 33 ya está establecido que no, y desde antes, pero bueno, esta redacción así tal cual, desde el 33, para ser diputado no se puede ser ministro de religioso, de culto religioso. Ahora vamos a ver que eso se establece. Está constitucionalizado el principio de separación del Estado y las iglesias. Como en la Republicana Española, las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas, es decir, también se les regula, se les circunscribe al derecho privado expresamente y se plantea que tendrán una regulación específica. Vale. Y aquí, lo que antes citaba, porque es que es muy reglamentista esta Constitución, dice expresamente que para ser diputado no se puede ser ministro, pero es que aquí luego dice de forma genérica que las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas, que los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos, no solo el de diputados, en general. O sea que esto es una reglamentación que me parece muy interesante a la hora del redactado, que podríamos tomar ejemplo, a la hora de reglamentar el anticlericalismo, es decir, prohibir el clericalismo, la influencia excesiva de la jerarquía eclesiástica, de la religión que fuere, en el ámbito público. Aquí se hace de una forma muy concreta. Los ministros de culto no pueden desempeñar cargos públicos. Liquidado. Seguimos con estos son puntos de la separación iglesia-estado, ¿no? O sea que viene el A, el B, me salta el C, y llegamos al E. No podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo. Sigue reglamentando de forma específica el anticlericalismo. Que, paréntesis, para quien no lo tenga esto claro, no es lo mismo anticlericalismo que antirreligiosidad, no es lo mismo anticlericalismo que clerofobia. Estamos hablando de la influencia en el ámbito público de la jerarquía, ¿no? Entonces, una cosa está en contra de esa excesiva influencia y otra cosa está en contra de la religión que pueden representar esos ministros de culto. Vale. Cierro paréntesis. Pues no se podrán asociar, o sea, una iglesia no se puede dedicar al proselitismo religioso, ¿no? O sea, a favor de candidatos, de implicarse en las elecciones, como aquí los obispos del sur para las últimas elecciones autonómicas, por ejemplo, sacaron declaraciones muy claramente partidistas y cosas así. Eso en México está prohibido. Paréntesis. Otra cosa que se cumpla, que México es muy amplio y diverso. Pero tiene una constitución estupenda. Vale. Y es que dice eso, cosas muy concretas, no se pueden oponer. Es decir, aquí, todo el tema del aborto, esto por ejemplo en México, esto no lo cumple, vamos, no hay un cura que lo cumpla. Oponerse a leyes del país. Aquí están con el aborto que no vea, igual que aquí, igual que en todas partes. Pero bueno, lo tienen recogido expresamente y sería cuestión de ver cómo hacerlo cumplir. Pero reglamentado está. Lo mismo. Bueno, esto no es lo mismo. Esto es una cosa nueva que no he visto en ningún otro sitio. Y esto es súper interesante porque si sabremos aquí de esto, los ministros de culto no pueden, son incapaces de heredar de las personas a quienes hayan auxiliado espiritualmente. Si sabremos aquí de monjas y frailes y de todo que se quedan con lo de la gente que cuida, de la residencia y demás. En México eso está prohibido. Y ahí no sé lo que esté pasando. La verdad. Lo del aborto se puede decir que no para. Pero con esto no sé qué esté pasando. Pero está muy interesante aquí esto, cómo está reglamentado. Porque además lo dice que mientras no tenga un parentesco dentro del 4º grado. O sea, tiene que ser familiares mínimamente cercanos para poder heredar.
Un cura sí puede heredar de sus padres, ¿no? No es que no pueda esto, pero que no puede ser que alguien que no tiene nada que ver contigo, pues los actos del Estado civil serán de exclusiva competencia administrativa, de la autoridad administrativa, matrimonio, etcétera, ¿no? Eso de que aquí tú vas, te casas en la iglesia y no tienes que pasar por el registro civil, pues no. Aquí tú cásate en el templo que tú quieras, pero luego pasas por el registro civil. No, aquí el cura que te lo lleva. Y es como que fuera notario. No te has casado por la iglesia, ¿no? Pues no hace falta que después vaya a registro civil. Francia. La otra, porque de México lo he puesto primero porque además no se acuerda la gente normalmente de México cuando hablamos de Estado laico y demás, siempre es pues, el ejemplar Francia, y si acaso alguien se acuerda, la vez que hablaremos de otro país, si acaso en segundo lugar, pero México ya habéis visto hasta qué punto concreta un montón de cosas muy interesantes. Bueno, Francia sí que incluye en su artículo primero que la república es indivisible, laica, además, en México lo ponían el último apellido, no, aquí es indivisible, porque eso sí, comunitario, eso sí que... Pero laica, después ya es democrática, social, garantiza la igualdad, sin distinción, o sea que ya aquí te establece que es laica, te establece el principio de no discriminación en el artículo primero. Los franceses lo tienen clarísimo a ese respecto. Pero luego ya no es nada, ya nos vamos a otro país. Fijaros que Francia, la laica Francia, con esto lo liquidan todo. O sea que también es una cuestión al final, para que veamos, de voluntad política y de concienciación social, hasta qué punto realmente se instituye, se desarrolla la libertad de conciencia, ya no normativamente, sino que se desarrolla realmente, socialmente y también institucionalmente, y con toda la implicancia que eso tiene, que nos hemos ido, que llevamos yo no sé cuántas diapositivas de México, y en México están, que recién están hablando de laicidad en algunos estados para decir, oye, mira, pero en Francia con un artículo te lo han liquidado todo y sin embargo sí que con sus más humanos, por supuesto, que cada vez, por desgracia, está siendo más media el clericalismo, pero con este artículo se lo liquidan todo. Y nos vamos a otro país, ¿alguien sabe cuál? Ah, bien, creo que hay unos cuantos, yo he pasado unos cuantos años de vida en Uruguay y se la sigo teniendo que pasar. Pues bueno, Uruguay en su constitución también reforma, no tanto como la mexicana, pero unas cuantas de veces, porque eso sí, los uruguayos, el tema de participación, ahora después hablaremos, pero con cada elección hacen algún referéndum, como pasa también en Estados Unidos, en otros sitios. Aquí, esto de votar solo lo estamos acostumbrados aquí a las elecciones, pero hay otros sitios en los que se votan cosas, no gente, o no solo gente. Bueno, pues la Constitución uruguaya también es un Estado laico al estilo francés, a la par, tiene esta Constitución, la última, es del 67, pero ya las anteriores también desde 1905, a la par que la ley francesa de separación de Iglesia y Estado, instituyeron la República laica también, y empezaron también, en este caso con los mexicanos, con la educación. O sea, desde antes, desde el siglo anterior todavía ya estaban con esto. Bueno, pues los uruguayos no hablan en la Constitución de ser una república laica. Hablan solo de la cuestión religiosa. Pero es que si nos vamos a otro apartado, pues tampoco ya seguimos, ¿vale? Sí, comunicación, de vuelta, el tema de libertad de expresión, ¿vale? Bien. Es muy curioso que la única vez que se habla de conciencia es aquí. Y fíjense lo que dice, que es que en una relación de trabajo o servicio, o sea, circunscrito a eso, pues bueno, que se reconoce al obrero la independencia de su conciencia moral y cívica. Esa es la única alusión que se hace. Y ya nos vamos a otro. Ya en Uruguay, que también tiene muy claro y muy presente el principio de laicidad, sin embargo, ahora después veremos alguna cuestión de legislación nacional. Muy bien, tiempo, claro. A 8 y 5, voy a empezar el acelerador ya. Estamos ya aceptando. Bueno, Chile. Venga, en Chile sabréis que ha habido un intento de hacer una nueva constitución, superar la de Pinochet, y este año, hace un mes, de caso, vamos, no me acuerdo qué fecha fue, pero hace un mes, votaron que no a una propuesta de constitución que tenía una redacción bellísima. Y en lo que refiere a libertad de conciencia, también. Y en otros tantos derechos, algunos de ellos, digamos, podemos decir conexos o vinculados con la libertad de conciencia,
como por lo menos históricamente en España, Europa Laica ha venido defendiendo para el derecho al aborto, la eutanasia y demás, en esta Constitución está muy bien recogido. En esta propuesta de Constitución está recogido. Y plantea en el artículo 9 que el Estado es laico. Nada de ninguna confesión tendrá carácter estatal. No, el Estado es laico. Y luego, libertad de religión y de creencias espirituales. Y es que fíjense el tema espiritual que ahora entrará. Cuando habla de conciencia, esto lo reconocí a título anecdótico, pero cuando habla de conciencia solo se utiliza esa palabra para hablar de conciencia ecológica. Aparece un par de veces por la Constitución, la propuesta de Constitución. Tiene la verdad que un desarrollo a ese respecto del tema medioambiental muy grande, que no se había visto hasta ahora en una propuesta constitucional. Y también hablando de educación, habla del pensamiento crítico, ¿no? Que parece también que es una cuestión muy importante a la hora del desarrollo de la libertad de conciencia. Pues, de vuelta, sí, especifica claramente que además de que el Estado es laico, la educación pública tiene carácter laico. Y esto gusta especificar el aspecto de la educación, como para dejarlo atado por si acaso. Bueno, luego hay un artículo en el que se establece la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de forma específica, pero también de cosmovisión, que esto no lo habíamos tenido antes. Hablábamos de ideología, hablábamos de cosmovisión. ¿Vale? Interesante. Esto te desarrolla, ¿no? Aquí hay desarrollos que te dicen que lo que eso significa, ¿no? Que esto incluye, Vale. También hacer aquí alusión a los lugares de culto, que también comprende este derecho de establecer lugares de culto, y aquí lo menciona. El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Me parece un elemento de debate como para darle una vuelta y discutir este tema. Y aquí lo expresa de otra manera diferente a la de la Constitución republicana del 31, nuestra. Para la agrupación religiosa queda prohibida toda forma de lucro. Pero lo especificado, que en Chile va a quedar prohibido que se dediquen a hacer negocios. Y recoge, ya lo que os comentaba, recoge pues otros derechos, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo, muerte digna y otros tantos. Esto es una cosa muy breve, algunos ya lo hemos visto. Órganos ejecutivos de control. Esto es importante porque, claro, la experiencia que tenemos de trabajar en el desarrollo de leyes es que no se cumple ninguna mientras no haya alguien que se encargue de hacerlo. Y en este caso, pues tenemos instituciones muy débiles, muy pocas, donde la hay. Tenemos la ONU, que tiene la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y la verdad, sea dicha, es bastante activa, con todo, digamos, las delegaciones, las cosas específicas que tienen, ¿no? Los relatores especiales y demás, pues van por todo el mundo y la verdad que tienen su predicamento y tienen su influencia al final. O sea, que para lo que, digamos, para la jurisdicción y las competencias que tiene la ONU, bastante hace. Yo por ahí estoy satisfecho. Sin embargo, bueno, creo que ya se me ha visto antes el primero, ¿no? Estoy bastante decepcionado con la labor de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, porque alguien aquí la conocía antes de que la mencionase hoy. Sí. 1, 2, 3, algo había oído. En primera fila tenemos 3. Nadie más. Bueno, menos de los que hemos tenido derecho a votar la Constitución. Y en Francia, sin embargo, sí han tenido un desarrollo bastante notorio. Para empezar está el Consejo de Estado, que no es como el de aquí, más ejecutivo, tiene competencias en materia de laicidad, de cumplimiento del principio de laicidad. El primer ministro, y dependiente del primer ministro, existió un observatorio de la laicidad, que tenía competencia de asesoramiento para diferentes niveles administrativos, ¿no? De gobiernos regionales y todo lo demás, para cómo hacer cumplir, cómo desarrollar la laicidad. Y bueno, Francia, por ejemplo, que es como el ejemplo de esto, no tiene una constitución con un desarrollo muy profuso de este asunto, pero sin embargo, luego ha tenido órganos que sí que se han dedicado después a hacerlo cumplir. Entonces, si acaso a lo mejor sería más importante esto. Y unas pinceladas de legislación nacional. En Francia, la famosa Ley de Separación Iglesia de 1905, no voy a entrar en detalle de la misma. En Uruguay, que ya veíamos que no recoge la laicidad en la Constitución, sí la recoge en leyes circunscritas a la educación. En Uruguay el tema de la laicidad está más circunscrito al tema de la educación, normativamente. Luego hay otras cuestiones que el principio de laicidad se tiene presente,
Y por alguna vuelta la Suprema Corte de Justicia lo aplica también de forma generalizada, no solo a la educación, pero es sobre todo en el ámbito educativo donde lo tiene. Y el ámbito educativo en general, es decir, está en la ley general que tiene de educación, la educación pública, tiene su autonomía y demás, no es como aquí que tenemos el ministerio sacando los programas de los planes de estudio y todo lo demás. Aquí hay la Administración Nacional de Educación Pública que tiene su autonomía y es un órgano con una composición diversa y más estable que los propios gobiernos, pasa a los gobiernos sí que eso ahí. Y la educación policial y militar, también en la educación policial y militar tiene que ser. Vale. Y en México, además de ser muy reglamentista su constitución, ya en la propia constitución te dicen cada artículo y esto lo desarrollará una ley específica. O sea que tienen, aquí no pongo la retaíla porque tienen para acá, punto de todo lo que hemos visto antes, una ley. Y la legislación española, pues bueno, ya está nada más que a unas pocas cosas que están vigentes, los acuerdos Iglesia-Estado, 4 con la Iglesia Católica, y acuerdos generales, no solo por cada una, con las otras 3 confesiones minoritarias, pues será de notorio arraigo. No sé si aquí alguien tiene presente eso, pero es como para distinguir a con cuáles se tiene estos acuerdos que dan derecho a algunas cosas, sobre todo está la cuestión de la educación, de si que haya religión en la escuela, pues bueno, las 4 que hay son las que tienen estos acuerdos y que digamos, la diferenciación se hace por ese notorio arraigo, ¿no? Que al final pues que sean que sean 4 datos, pero que haya un mínimo, ¿no? De gente y no tiene una presencia histórica y tal. La ley orgánica 7 del 80, que es la de libertad religiosa, y ahora cuando lleguemos al punto de la de Europa laica, veremos que claro, cuando proponemos desde Europa laica hacer una ley de libertad de conciencia, reconocemos que está esto y que esto regula una parte de la cosa. No, nos falta mucho por contemplar y aquí hay más complicidad esa parte de la religiosa. Bueno, por la normativa que tenemos es la religiosa, los acuerdos son con religiones, pero hay otra normativa y que tiene un carácter, no recuerdo si además el Estatuto de Autonomía creo que tiene carácter de ley orgánica. No estoy seguro, jerárquicamente están como por ahí. Tienen un carácter superior al de una ley común a nivel estatal. Bueno, pues en ese Estatuto de Autonomía se recogen varias cosas. Antes de mencionar esto, mencionar, por ejemplo, en Andalucía. El Estatuto de Andalucía sabréis que plantea que la educación, la escuela será laica, la educación será laica. Como dice así con un futuro, será en algún momento. Todavía no, pero bueno. Y bueno, tenemos, a día de hoy tenemos un montón de derechos, tenemos una importantísima ley de igualdad, tenemos varias leyes ya de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, tenemos una recién estrenada ley de eutanasia, tenemos el matrimonio igualitario, tenemos un montón de cuestiones que tienen que ver de una u otra manera con la conciencia y bueno, no está la ley de libertad de conciencia, pero algunos avances igual se han hecho, tampoco es que esté todo pendiente. Entonces, termino este repaso. ¿Cómo regular? En el sentido de qué hacer, cómo se debe hacer, viendo también cómo se ha hecho, pues yo creo que tenemos que tener muy claro el principio de jerarquía para ver también los diferentes ámbitos en los que tenemos que reclamar. Aquí ahora mismo, yo soy parte de laica, del grupo de Europa Laica, y tenemos unos ámbitos en los que hacer propuestas, el estatal, autonómico, local, vale. Pero también hay otros en los que se podrían hacer propuestas. Si algunas de estas debates y declaraciones que habría que hacer sería interesante que se hiciera a nivel internacional, de llegar a un acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de libertad de conciencia. Porque aquí plantearemos nuestra interpretación y se podrá estar de acuerdo o no, y en otros estados se podrá hacer otra cosa. Y luego, ¿cómo hacerlo? Con transparencia y con, aquí me ha faltado uno, no se ve, pero bueno, transparencia y participación. Y aquí ahora entraríamos a ver alguna cosa. No sé si a alguien le suena este cuadro. Este cuadro es la promulgación de la PEPA, la Constitución de 1812. Este es el momento de transparencia de la PEPA. Todo lo demás se ha hecho en el Teatro Real de Cádiz y ahí dentro los señores señoras no sé si igual, los señores diputados, muchos de ellos, clérigos
y otros tantos sin ser los clericales también, porque ya habéis visto el resultado, pues el resultado de una norma ultracatólica. Pues bueno, pues, se juntó esa gente y claro, salió lo que salió, en un contexto además pues de guerra, invasión francesa, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, tenemos un contexto en el que pues salió el texto que pudo salir y también las condiciones que permitía. Hoy las herramientas que tenemos de transparencia y participación evidentemente no son las mismas que había en ese momento, pero bueno, consecuencia de sus condiciones, de su contexto, es el resultado del proceso. Tanto, aquí la Constitución vigente, ya no la PEPA, ya no me voy al 31, no encontré ninguna foto. La vigente, la del 78, ya no es que fuesen las Cortes, ya no es que fuese una Cámara de Diputados, es que lo importante, y aquí todo el mundo sabe, que la Constitución española vigente tiene padres. Tiene padres, con nombre y apellido. Que ni siquiera ya son todos los diputados que sí, debatirían, harían esto, pero estos fueron los que partieron el bacalao. Bueno, esto, los padres, y también tiene una madre. Yo quiero aquí hacer alusión que la Constitución española tiene también una madre en una partecita. No nos olvidemos que no es exclusiva ya de esta gente, también después hubo alguien que nos mandó decir, y aquí está, se lo estaba diciendo, es por ahí, la vida presupuestaria, todo esto, pero eso no nos hace a hoy. Pero bueno, el caso es que fueron esta gente reunida en un despacho y ahí hay una foto con sus papeles, trabajando y bueno, salió. Sin embargo, en Chile, si nos vamos a la página web de la Convención Constitucional, están todos y cada uno de los videos de todos los plenos, y si sigue uno para abajo se encuentran todas las comisiones, con todos los debates, con todas las cosas que no se aprobaba al final. Y es que, claro, lo mismo que aquí hay transparencia y esto, también había una campaña de desinformación, criticando y planteando que no se recogía, que no se contemplaba la libertad religiosa. Cuando tiene una redacción ejemplar esta propuesta, pues fíjense que hay un montón de elementos que se han estado sacando falsas declaraciones y ha estado, por supuesto, la jerarquía católica ha estado haciendo una presión tremenda, incluso sobre congregaciones y órdenes. Pues, me acuerdo de unas monjas que no recuerdo cómo se llamaban, pero que había unas monjas que habían sacado una declaración apoyando el apruebo, ¿no? Aprobar la Constitución, y bueno, la Conferencia Episcopal Chilena poco me se la come. Y bueno, el resultado fue el que fue, pero me parece que el texto es ejemplar y el proceso que han hecho formalmente también, pero sin embargo no lo han conseguido, así que no es suficiente. Las circunstancias históricas no eran las mismas. No, pero bueno, venían de unas movilizaciones sociales fortísimas y que por eso salió el resultado de la composición de porque claro, la composición de esta convención era muy progresista, claro, y por eso también el texto propuesto ha sido el que es, pero bueno, luego han tenido capacidad en el tiempo que ha tardado entre que empezaron las movilizaciones y después todo lo que ha pasado después, hasta que se ha llegado a hacer la propuesta, pues no tiene lugar de los poderes clericales de reacomodarse. Y participación. En España se ha planteado la reforma de los acuerdos, la ley de libertad religiosa, revisar la ley de libertad religiosa. ¿Y con quién van y se reúne? Fíjense con quién se reúne Pedro Sánchez en el 2020. Pero es que después la señora ministra Carmen Calvo, que esta no está en el gobierno, no, pero sí está que también ahí está en el Vaticano, también yendo a reunirse con el Papa. Después vuelve a ir, porque se ve que algo se le había olvidado, y vuelve a ir otra vez 2 meses después. El aceite el mismo. y el plato. Pero es que el ministro de Asuntos Exteriores también, y ya aquí hay un medio en el que además lo va diciendo de una forma explícita, con la reforma de los acuerdos de la Iglesia está de fondo, y ellos dicen, no, es otra cosa, ¿qué cosa? No la vamos a decir. Ah, bueno, pues nada. Pero claro, si teníamos esperanza en que otra parte del gobierno iba a hacer presión para el asunto, pues resulta que con este gobierno no va a ser. Con este gobierno no va a ser que se avance en esta materia, aparentemente. Así que, bueno, la participación, pues parece ser que aquí solo tienen participación en esta materia la Iglesia Católica, porque a Europa Laica no nos llaman. Aquí tenemos la propuesta de libertad de conciencia. Pero bueno,
Ya que tenemos una propuesta de libertad de conciencia, vamos a comentarla brevemente y antes hablemos de qué regular, es decir, qué tenemos que meter en esa propuesta, ¿no? ¿Qué habría que regular? ¿Qué cosas están dentro de la libertad de conciencia? Pensamiento e ideología, por supuesto, es una cuestión fundamental y que tiene mucho que ver sobre todo con la libertad de pensamiento y de ideología. La religión, claro que sí, nadie lo va a negar. Esto lo voy a hacer en el repaso, no voy a comentar cada uno porque ya, si no, no hablo más que yo. Separación Iglesia-Estado, la libertad de expresión, la educación. Aquí me he puesto todos los clásicos, ¿no? Todo lo que hasta ahora, incluidos los últimos que Europa Laica hemos también venido apoyando, pues todo esto también. Pero a lo mejor hay otras cosas que habría que tener presente. Y recientemente venimos aliándonos bastante con el movimiento escéptico y con todo el tema de las pseudociencias, promover el pensamiento crítico y defendernos de las estafas. Pues quizá aquí ser engañado o engañada es una vulneración a tu libertad de conciencia. El sectarismo y la opresión. Si la opresión de la conciencia será una vulneración a la libertad de conciencia. Y ahí tenemos una Red UNE, la asociación contra las sectas, ¿no? La víctima de las sectas. El acceso al conocimiento y la cultura, si será importante para el desarrollo de la conciencia. La renta básica universal, garantizar las condiciones materiales para que uno tenga a existir, porque si uno no tiene para comer, ¿qué va a pensar? En comer, en buscarse en comer. La privacidad y la seguridad, hoy en día, si te están espiando cada clic que haces, a lo mejor una persona a título individual no lo tiene muy claro y no le ve a lo mejor esa importancia, pero y si se quiere ir a por un activista por cómo piensa, le tienen fichadísimo. Hay poderes que tienen la capacidad de mandar matar al que está detrás de esa IP. Y termino. En el caso de Europa Laica, pues se ha hecho una propuesta de ley de libertad de conciencia que solo voy a citar los títulos porque tampoco voy a hacer mucho spoiler y además lo que voy a hacer es invitaros a que os la leáis y a que el 6 de mayo participéis en la jornada que tendremos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que es la jornada de Europa Laica, la jornada de ciencia estatal, que tendrá como motivo la libertad de conciencia y se hará la consecuencia. Pues recogemos un primer título en el que se recoge todo un catálogo de derechos y deberes individuales y colectivos, haciendo uso también a las asociaciones con motivo de conciencia, de convicciones, no, religiosas y no religiosas, con especial mención a los derechos del menor, un apartado, un capítulo dedicado a eso. Las administraciones públicas, sus deberes, hay que regular los deberes de las administraciones públicas, o sea, toda la cuestión institucional, ¿no? Los establecimientos públicos, los símbolos, los actos oficiales, los recursos públicos, la fiscalidad, tributos, el patrimonio histórico, porque no voy a seguir profundizando y mencionando el tema de matriculaciones y demás, pero bueno, todo el tema del patrimonio artístico que está en manos de la Iglesia y tanto otra gente, ¿no? Pero también ahí el derecho a acceder a esos sitios, si no se les mantiene, pues también que tengan horario. Ahora mismo está eso muy malamente. O sea, siempre está como muy escondido en el último sitio de la página web del obispado, que tienen la página del obispado, para ver a qué hora puede entrar de gratis a un determinado monumento, iglesia, catedral, o lo que sea, que tienen en su poder. Los medios de comunicación públicos, con la 2, el canal cultural, en el que todos los domingos nos ponen la misa, la cultura, ¿no? El sistema educativo, regulando todo lo relativo a inicial y secundaria, pero también la universidad, que no se nos olvide, en Europa Laica tenemos el grupo de Wikilaica muy activo con todas las vulneraciones que hay al respecto. Y por último, y como venía diciendo desde la Convención, desde la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, también tendremos que regular la objeción de conciencia. Que estaremos, y aquí esto me parece que es un debate muy interesante, de cómo regular la objeción de conciencia, porque regular hay que regularla, sea para restringirla más, para restringirla menos, pero la objeción de conciencia es un derecho reconocido y habrá que ver, en el caso de la Unión Europea se establece que la normativa nacional determinará hasta dónde, pero bueno, y eso. Y un concepto muy interesante que un compañero
recoge que ha habido muchas cosas que, en fin, ha habido muchos casos con el tema de acomodos razonables. Habréis tenido noticia de algunas oposiciones en las que se presenta alguien de alguna religión particular y que dice, yo no puedo hacer la oposición ese día, mi religión me lo prohíbe. Ponerme el examen todo día, ¿vale? Y se ha hecho. Eso habrá que regularlo, ¿no? Eso habrá que regularlo. Pero como te digo eso, te digo un vegano en una cárcel que no le ponen el menú y que ¿qué hace? Pues también se da el caso, y también tenemos alguna noticia reciente al respecto de algún, no sé si era, eso ya no sé si era en España, que algún tribunal le daba la razón al vegano que tenía derecho a ser vegano y estar en la cárcel, y que pusieran un menú para vegano.